Gloria a Dios, gloria al Señor. El profeta de Dios, el Mesías Cristo. El tercer estudio sobre este tema y el estudio número 56 del libro de Deuteronomio. Así que estamos en la cita de Deuteronomio 18, versículos 21 y 22. Deuteronomio 18, versículos 21 y 22. Cuando lo tenga me dice amén y lo leemos juntos. Amén. Amén, qué rápido ustedes, yo buscando todavía. Dice la palabra del Señor: y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Cristo Jesús, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, eternos, inefables, Señor, ahora podemos estar en pie en el mismo lugar de tu presencia, Señor, ser hechos tus hijos, Dios, y recibir de ti la instrucción de tu palabra. Bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Toma el control de palabras y pensamientos. Ministranos tú, enséñanos tú, Señor. Revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como a Cristo. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Pueden permanecer en pie, hermano. No, que pueden hacer. Bueno, bien, amados. Hemos estado escudriñando y hemos meditado sobre el tema del profeta de Dios, el Mesías Cristo. En el capítulo 18, de los versículos del 15 al 19, encontramos la promesa del Mesías Cristo, del profeta que sería enviado por Dios bajo la figura de Moisés. El profeta del cual Moisés, digamos, sería la sombra en este momento, ¿verdad? Y hace Dios una aclaración y hace una revelación nueva en cuanto a este profeta y a su condición de un profeta único, ¿verdad? Por ser el Cristo, porque de este profeta dice el Señor: yo pondré mis palabras en su boca, y dice el Señor, y lo que él hablare es lo que yo hablo, ¿verdad? Porque si ustedes y yo leemos el versículo 18 de Deuteronomio, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, del tipo que tú estás siendo representado, ¿verdad? Y pondré, dice, mis palabras en su boca, y él les hablará. Está hablando, les hablará al pueblo, ¿verdad? Él les hablará, dice, todo lo que yo les diga. Y en el 19 confirma aún más, dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, no oyere mis palabras, dice que lo que él habla es lo que yo digo. Eso está diciendo él, que él hablara en mi nombre, yo le pediré. Y entonces vemos aquí cómo en estos dos versículos se encierra, primero, la misericordia de Dios en relación con el hombre y el cumplimiento de la promesa aquella que dijo Emmanuel, ¿verdad? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, es que va a ser un hombre, ¿verdad? Va a tener la condición de hombre, pero dice el Señor, es que este profeta es único. Porque lo que él va a hablar, dice, no, ninguna palabra que él hable, dice, va a hablarla por su cuenta. Es que va a hablar lo que yo hable. Él es mi boca, en otras palabras. Entonces, y dice, bueno, yo les voy a dar mi palabra. Él va a comunicarles mis palabras, dice, directamente. Es que no
dice, en el caso de Moisés, dice yo le digo a Moisés y Moisés le dice a usted. Pero este profeta que yo voy a levantar, dice, este profeta es directa la palabra, lo que él hable es lo que yo hablo. En el momento en que él abra la boca, él va a estar hablando lo que yo diga. Esa es la diferencia del Cristo. Amén. Pero, amén, ¿verdad? Qué bendición que podemos nosotros tener esa palabra directamente viniendo de Dios, ¿sí? En la persona del Cristo. Y ahí tenemos todo lo que Él nos ha dejado. Tenemos los evangelios, el testimonio de los discípulos y los apóstoles, confirmando todo lo que Él habló y confirmando la doctrina de Dios. ¿Está conmigo, hermano? La doctrina de Dios que Él vino y que Él trajo para su pueblo. Recordemos que Él vino a afirmar la ley y además a agregar lo que faltaba de la ley. Mas yo os digo. Entonces, y hay una autoridad preciosa, de modo que oír a estas palabras del Cristo, hermanos, es una bendición. Amén. Ya oírlas, óigame, solo oír estas palabras que ahora las tenemos escritas, ¿no? Y cuando alguien habla, como en mi caso, yo estoy hablando de la palabra del Cristo. Y es como que usted, digamos, estuviera oyendo hablar al Cristo, porque lo que yo repito es lo que está aquí. Amén. Lo que él dijo. Y entonces, oír esa palabra, por eso es que hay un poder único, por favor. Hay un poder único en la palabra de Dios a través del Cristo. Dice Hebreos 1, ¿se acuerdan, verdad? En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Ahí está la voz de Dios. Entonces, esa palabra del Cristo tiene el poder, como dice segunda de Timoteo 3:16, que esa palabra, dice, es viva. Esa palabra tiene vida en sí. Y dice, es viva y eficaz. Y tiene el poder, dice, de traspasar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Óigame. Entonces vemos cómo esta palabra no es cualquier palabra. Por eso mismo es que es tan delicado, y lo mencioné en la última ocasión. Es tan delicado, hermanos, este oficio. Amén. Este oficio nuestro, este llamado nuestro de ser profetas de Dios. Nosotros, este acto de traer la palabra del Señor, esa es la profecía. Esa es la labor o la función de un profeta, ¿verdad? Hablar en nombre de Dios. Entonces, pero por lo mismo de que no estamos hablando nuestras palabras, es que debemos cuidarnos. Es que debemos entender esa responsabilidad, y por eso es que muchas personas, sin entender esto, hermano, están y han caído en juicio sin darse cuenta. Porque así como el Señor revela que esta palabra es su palabra y que esta palabra trae vida, amén. Porque el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el maná. Entonces dice, el que me come tiene vida eterna. Entonces, el que comer al Cristo es recibir su palabra, creerla. Y es cuando se cree, cuando se recibe esa palabra, es que nos da vida. Ahí es donde se cumple eso de 2 Timoteo 3:16, que entra, dice, a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra del Cristo tiene el poder para transformar al hombre. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta lo lamentable que es que en vez de estar predicando esta palabra del Cristo, la doctrina del Cristo, el Evangelio, se esté predicando cualquier otra cosa. Se tome la Escritura para hablar de alegorías de gigantes, alegorías del mar rojo, ¿verdad? Alegorías de eso, de que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, ¿verdad? Que han nacido para conquistar. ¿De dónde?
¿Sí? Entonces, ese aspecto, hermanos, es delicado, porque en tanto esta palabra no se ministre como está revelada y como está escrita, ¿eh? Entonces lo que está produciendo no es vida. O sea, esta palabra, este evangelio, el testimonio del Cristo, que es el evangelio de Dios, el eterno evangelio de Dios, la misma persona del Señor Jesús, su sacrificio redentor, su resurrección, esta palabra siendo predicada es lo que da vida a los muertos. Por eso dice que, mire, veamos la metáfora que usa el apóstol ahí, dice que es como una espada, ¿verdad? Que penetra el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. ¿Por qué hace eso? Porque tiene que atravesarlo, porque el que recibe esa palabra está muerto. ¿Se entiendes? Si la palabra del Señor no tuviera ese poder, no podría dar vida a los muertos. Entonces, qué gran responsabilidad, hermanos, que se desperdicia y que se pierde en aquellos que se apartan, ¿verdad?, del mensaje del evangelio, del testimonio de Cristo, para predicar cualquier otra cosa. Y como digo, tristemente lo que ministran es muerte. Porque el Señor les dijo a aquellos hombres muy conocedores de la ley, los escribas, fariseos, los maestros de la ley, les dijo el Señor: ustedes son unos impíos, son unos incrédulos, impíos, ustedes no conocen a Dios. Pero ¿saben por qué? Les digo, porque ustedes están enseñando mandamientos de hombre como si fuera la doctrina de Dios. Miren qué terrible. Dice: porque enseñáis como doctrina mandamientos de hombre. Ay, hermano, yo no, como se lo dije y se lo repito ahora, ya antes se lo dije, yo no quisiera estar en los zapatos de esa persona. Es una responsabilidad eterna y de vida o muerte. El apóstol Pablo usó la expresión de ay de mí, ay de dolor, ¿verdad? Hay que diferenciar que el ay de dolor se escribe sin H, hermano, para los que escriben ahí en las redes, ¿verdad? Porque si le pone H es de haber, ¿verdad? No es de dolor, pero él dice ay de mí, ay. Si yo no predico el evangelio, ¿por qué dice ay? Porque el juicio está así. El juicio es la palabra del Señor, hermano, no es juguete. La palabra del Señor debe respetarse, y por eso precisamente uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová tu Dios? No darle la importancia a su palabra y apartarse del evangelio, apartarse del propósito de Dios. Y dice el Señor: ustedes son unos impíos y son hijos del diablo. Así les dijo a eso. Óigame, se lo estaba diciendo a gente respetable religiosamente hablando. Es como que hubiera llamado el Señor a todos los pastores, ¿verdad?, actuales, y les hubiera dicho lo mismo. Bien ensacados y bien bonitos, ¿me entiendes? Y con un montón de títulos, pero les dice: sí, ustedes son unos impíos. Ustedes están enseñando mandamientos de ustedes como doctrina mía, y eso los descalifica totalmente. Aparte, les dijo el Señor, ustedes no entran al reino, y a los que quieren entrar se lo impiden. Eso es todavía más terrible delante de Dios, una responsabilidad mayor. ¿Por qué no tanto es que usted acarree juicio, o que la persona acarree juicio por no enseñar la palabra, o no predicar, no dar el testimonio de Cristo como está revelado, sino el hecho de que está llevando al infierno, arrastrando al infierno a los que lo oyen? ¿Sí? Y les digo: ciegos, guías de ciegos. Mi hermano, eso es terrible. Por eso es que no podemos, hermano, perder de vista a quién hemos creído y cuál es nuestra fe. Amén. Nuestra fe no tiene que estar puesta en un pastor, por muy encachuchado
esté, ¿verdad? Por muy encumbrado o muy famoso que sea, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Es internacional. Mire, lo internacional no dice nada que sea de Dios. Hay un montón de gente que es conocida alrededor del mundo que son falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Y son muy conocidos. Y tienen un montón de seguidores. Y les aplauden, ¿verdad? Y les reconocen como ministros de Dios, la gente. Pero Dios dice, yo a ustedes no los conozco. Ustedes son unos hacedores de maldad, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia de que aquí, en los versículos 18 y 19 de Deuteronomio, el Señor está diciendo, oigan las palabras que este profeta les va a hablar. Mi palabra que él va a hablar. Oigan. Si ustedes no atienden esa palabra, ya les cayó, digo sí. Y entonces, como esa responsabilidad está en el que oye, pero lo que tiene que oír, el que oye es la palabra del Cristo, ¿se entiende esto? Si oyendo el testimonio del Evangelio, si oyendo las palabras del Cristo, la gente no cree, ahí hermano, mire, nosotros salimos libraditos, ¿verdad? Como quien dice, ese muerto no me lo van a cargar a mí. ¿Ven? Pero el problema es para los que no están predicando el Evangelio. Porque como lo que están transmitiendo no es la palabra del Evangelio, no es la palabra del Cristo, entonces lo que están oyendo la gente no lo salva. Y por eso dijo el Señor, ciegos, guías de ciego. Y ustedes le están impidiendo la entrada al reino de los cielos a los que quieren entrar. Se le impiden. Ustedes no entran, porque así no van a entrar, ¿verdad? Entonces, pero también el problema es que se ponen de tapón en la entrada. Amén. Y entonces vemos cómo miren, no necesitamos hacernos muchas abstracciones, ¿verdad? Lo podemos ver fácilmente. La misma condición que el Señor encontró es la misma de ahora. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, extraviado, el pervertido, separado de Dios. Entonces va a producir el mismo efecto, ¿verdad? Va a producir el mismo efecto porque toman la palabra, la interpretan cada uno a su modo, hacen su doctrina y siguen su línea religiosa y se apartan de la fe. Entonces digo, usted y yo, hermanos, debemos tener claro a quién seguimos. El Señor Jesús por eso dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. El que oye mis palabras, dice, y las hace. Entonces, ese proceso de obedecer la palabra ya implica haber recibido la palabra, oírla. ¿Por qué la oímos? Porque esa palabra hace oír a los muertos. Y cuando recibimos la vida de Dios, entonces tenemos la capacidad de obedecer. ¿Se entiende? Por eso dice, el que oye mis palabras y las hace. Porque el problema está en que esta palabra se puede oír, pero la persona puede hacer corazón duro. Y puede anteponer en todo momento sus criterios, sus argumentos, sus razonamientos. ¿Verdad? Y tomar como que este mensaje, es que así como lo explica el pastor, parece, pero no. Yo he oído otros pastores que lo explican diferente. Usted es libre de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere creer? Si habiendo recibido la palabra, dijo el apóstol Pablo, ustedes se apartan, porque de plano, algo así, ¿verdad? Son burros. Eso les digo a los de Galacia. Sí. Ustedes de veras son escasos de cerebro. Así les digo, tontos, estúpidos, faltos de entendimiento. A ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque habiendo recibido la palabra, apartarse eso ya es demasiado. Ahora, por eso es que en el versículo 19 está encerrado el juicio de la incredulidad a la palabra de Cristo, al Evangelio. Mas a cualquiera, mira aquí está. Aquí dice yo les voy a mandar mis palabras en la boca del Cristo, de mi profeta.
de mi hijo. Ok, esa palabra es para que ustedes la reciban. Pero no la van a oír solo ustedes, la va a oír medio mundo. Amén. Entonces dice, pero ahí entran todos. Aún aquellos hermanos que no son necesariamente en este caso del pueblo de Dios. Amén. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré. Entonces el Señor Jesús dijo dos cosas. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Para quién? Para los que lo digamos. Sí. Pero dijo, la palabra que yo les he hablado, esa los va a juzgar en el día del juicio. Entonces, ahí está digamos, la dicotomía, ¿verdad? O las dos opciones en las que si recibimos la palabra del Cristo, la creemos, vamos a entrar en la comunión con Dios. Y Dios va a estar agradado de que nosotros le recibamos su palabra y la creamos. Pero el que la rechaza, ahí dice el Señor, bueno, prepárense porque yo les voy a pedir. Amén. Porque, hermano, el Señor no va a hacer un sacrificio tan grande para que la gente lo vea en tan poco. Y para que la gente piense que se puede dar el lujo de despreciar. O que lo vea con indiferencia. Esto es la vida, hermano. Esto es la vida. Esta es, Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, quien tú haces bien. Entonces, pero ¿y cómo llegamos a Dios si el Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí? Entonces necesitamos conocer al Cristo, necesitamos que el Cristo nos sea revelado. Mire esta obra preciosa de Dios. Dice que el Padre es el que revela al Hijo. ¡Qué misericordia, hermano! Mire, que usted y yo estemos ahora creyendo que Jesús es el Cristo, viene del Padre. Ha venido del Padre, no es algo que usted pueda decir, que yo le puse mucho coco, este no es de coco. Coco es mi chuchito. Esto no es de inteligencia, es que Dios nos revela, hijo. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajera. Mire, qué precioso. A la misericordia de Dios revelándonos al Hijo. Y ahora que conocemos al Hijo, porque dice que, bueno, qué cosa más gloriosa. Y resulta que Él ya nos conocía desde antes, de la fundación del mundo. Y nosotros hasta ahora hemos venido a aterrizar. ¿Verdad? Pero qué precioso. Eso es lo lindo de la fe del Evangelio. Y entonces, hemos conocido a Dios porque ya habíamos sido conocidos por Él. Pero es a través del Cristo y conocer al Cristo, hermano. Óigame, aquí podríamos amanecer, anochecer, volver a amanecer, volver a anochecer y seguir conociendo a Cristo. Y vamos a pasar la eternidad conociendo a Cristo. Entonces, mire, la eternidad no es como mucha gente lo relaciona y solo va a estar cantando usted. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Va a ser aburrido. Nada que ver. Porque el concepto de la gente es muy finito, muy carnal, muy humano. Pero es que, hermano, solo por ponerles un ejemplito, ¿verdad? Como decía un profesor de matemáticas que yo tuve en bachillerato, vamos a poner un ejemplito así. Y ponía los ejercicios de matemáticas chiquitos, pero ya a la hora de los exámenes eran ejercicios, ¿verdad? Entonces, pero igual explicaban en lo chiquito y se le entendía, ¿verdad? Cuando el Señor ¿cómo se llama? Transfiguró en medio de Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Pedro. Fíjese que
no sabemos cuánto tiempo pasó. Porque dice que estaban ahí conversando Moisés y Elías con el Señor. Y dice que él se transfiguró de una manera preciosa, ¿no? O sea, una presencia brillante, esplendorosa, preciosa, ¿no? ¿Cree usted que ellos se pudieron contar el tiempo que pasaron ahí con el Señor? No se sabe cuánto pasó, pero es que no era necesario. Sí, en la eternidad el tiempo no existe, ¿no? ¿Ah? Es un estado permanente. Solo estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces aquello, ¿verdad? Y el Pedro emocionado, ¡ay, qué bonito está esto! ¿Vale? Señor, que podemos hacer una enramada aquí. ¿Verdad? Pero digo, imagínense qué precioso. Ha sido una pequeñísima muestra de la eternidad con el Cristo. Entonces no andemos con esos pensamientos tan limitados, ¿verdad? Ahora, estamos aquí en el juicio para los que no reciben el testimonio del Cristo. Y ahí tenemos nosotros responsabilidad hasta el punto de que si usted y yo sí damos testimonio del Cristo, tranquilo. El Señor no nos va a demandar. El problema es si no lo hacemos. Porque hay una responsabilidad en nuestra boca de glorificar al Cristo, de dar a conocer al Cristo. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Nosotros que tenemos al Cristo revelado, ¿sí? Tenemos la enorme responsabilidad de testificarlo, de que la gente oiga. Porque si oyendo no creen, ahí ya no es responsabilidad de nosotros, hermanos. Porque este asunto, mire, créame que a veces uno en la carne se siente como incómodo, ¿verdad? Uy, chica, esta gente tan dura. Pero es que no depende de nosotros, hermano. ¿Verdad? Porque, mire, nos hemos sentado con muchas personas a exponerles el Evangelio. Hemos ido a sus casas, nos hemos tomado tiempo, horas explicando. ¡Qué lindo! Dice la gente, ¡qué bonito! Sí, nadie nos había explicado qué precioso. Pero siguen en su religiosidad. ¿Verdad? Es que yo me siento bien en esta iglesia. Ahí me dan un montón de garabatos y hablan de cualquier otra cosa, pero yo me siento bien ahí. ¿Qué podemos hacer ahí, dígame usted? Pero usted y yo, limpito, ¿verdad? Esa sangre el Señor nos la demanda. Ahora, hablando del profeta de Dios, hoy el Señor viene y habla de los profetas que hablan en su nombre. Aparte de ese profeta, dentro de esos profetas estamos usted y yo. Y están todos aquellos que, tomando la palabra del Cristo, la distorsionan. Y se apartan de la revelación de Dios y transmiten sus palabras, transmiten sus presunciones, transmiten su razonamiento, sus ideas. Y de eso habla, mire, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción, o sea, el que según él presumir es creer que, ¿verdad? El que crea, dice, que habla palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Pero le digo que la responsabilidad de la predicación de la palabra, mire, hay gente, por eso le digo, no saben en lo que se meten, ¿verdad? Hay gente que piensa que solo es de sacar la Biblia y empezar a tirarle a la gente pedradas y empezar a señalarle el pecado. Hay un señor con un cuerno que ni tocarlo puede, ¿verdad? Y que es bien conocido en las redes. Un señor vulgar. Ese no es hijo de Dios, ni mucho menos apóstol. Si los apóstoles hubieran sido así de plano, que yo ya me hubiera retirado de aquí. Pero, óigame, agarran la palabra y piensan que esto es para volar cabezas, para
para tirarle a la gente, para ofender, para tirar maldiciones contra los enemigos. Óigame, ¿y de dónde cree usted que la palabra de Dios puede ser usada o debemos usarla para maldecir a nadie? Si aún cuando un profeta, miren, que era biznero, que era pistero, ¿verdad? Como los de este tiempo, fue contratado para maldecir al pueblo del Señor. Se lo pensó, ¿ves? Estaba ahí coqueteándole al diablo, pero no era menso, ¿verdad? Mira, pues sí, va, yo sí, te lo voy a maldecir, ve al pueblo, va. ¿Qué me vas a dar? No, te voy a aliviar, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. Yo lo que él me diga, yo pues algo María, ¿verdad? Algo pícaro. Entonces, al final no maldijo al pueblo. Al final se vendió de otro modo. Le vendió el secreto al rey Balac de cómo podía apartar al pueblo del pacto, de la fe del pacto. Esa es obra de Satanás. Entonces, esta persona, mire esto, es bien delicado, hermano, porque alguien que tenga y reciba palabra de Dios, y aunque se mantenga en esa palabra, pero si por amor al dinero es capaz de afectar la obra de Dios, se lo lleva el diablo. Por mucho que Dios haya hablado por él, porque Balaam, sí, hermano, que dice que Dios le hablaba. Y yo le digo, vaya, va a ir, pero lo que vas a decir es esto y esto. Sí, no, yo sí. ¿Y cómo le vamos a engañar al Señor, hermano? Total, que al final él creyó que le podía jugar la vuelta a Dios y terminó muerto. Porque todo lo que le dio el rey Balac de nada le sirvió. Ahora, entonces aquí, hermano, dice, el profeta, aquel que toma la palabra de Dios y presume o cree en su cabecita que está hablando la palabra de Dios, dice, algo que yo no le mandé a hablar. ¿Qué es lo que no mandó a hablar Dios? Lo que no está aquí. Lo que no es evangelio, lo que no está aquí. ¿Se entiende eso? Todo lo que se sale de aquí es algo que Dios no mandó a hablar, ni ha mandado a hablar. Pero lo dijo el Papa Macarrón Quinto. Óigame, no importa quién lo dijo. Si es hombre, no es de Dios. Aquí no hay representantes del Cristo en la tierra. El Señor no necesita representantes. Él tiene sus hijos aquí. Y nosotros somos sus embajadores. Pero un representante que diga, yo soy el que recibo, esa es mentira del diablo. El Señor no necesita representantes. Digo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ya estoy yo. Quiere decir que el Cristo está aquí. ¿Y yo para qué necesito que alguien me venga a decir, no, yo represento a Cristo? Digo, tu tía. No, hay que darte vos con tu representación y ya te va a caer fuego a vos solito. Yo no te voy a hacer caso a vos porque digas que vos representas a Cristo y que lo que vos digas es lo que Cristo dice. Sí, hombre, así dijo el diablo. ¿Se entiende, hermano? Ahora, por eso es que es importante lo que oímos y lo que estamos creyendo. No puede ser otra cosa que no esté aquí revelado. El que se aparte dice una jota, una tilde de aquí. El que le agregue un poquito, por muy poquito que le agregue. El que le quite, por muy poquito que le quiera arrancar. Entonces, por eso dice, el profeta que tuviera, ya le dije que estos profetas somos usted y yo. ¿Cuál es la función de un profeta? Hablar la palabra en lugar, en este caso, de Dios. ¿Ok? Entonces, usted y yo somos profetas. Por eso es que cuando vayamos allá al Nuevo Testamento y la enseñanza que el apóstol Pablo da sobre las profecías y los profetas, vamos a entender mejor esto. Y mire que yo creo que nos va a ir el otro estudio. Porque no hemos llegado ni siquiera, no nos hemos asomado allá a lo que dice Pablito, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Ahora dice,
El profeta que tuviera la presunción, que asuma, que presuma que está hablando palabras en su nombre, dice, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de otro Dios. Les expliqué este asunto, ¿verdad? De qué es hablar en nombre de otros dioses. Es cuando se toma la palabra que ha dicho otra gente, ¿verdad? Como que Dios lo hubiera dicho. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿A dónde está eso en la Biblia? Usted está tomando la palabra de otros dioses. ¿Se da cuenta? Y se oye bíblico. Es que la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Deme el versículo. No hay. Lo que dice la palabra de Dios es que Él aborrece al pecado y al que hace pecado. Y entonces, el hombre en sí mismo es abominable ante Dios porque está bajo condición de pecado. Punto. Pero es que ahí está la misericordia de Dios. Es que Dios no solo condena, ¿sí? Es que precisamente el Cristo vino para librar de la muerte, para salvar lo que se había perdido. Porque mire, si el Señor solo condenara, estaríamos fregados, porque estaríamos condenados todos. Pero es que el Señor, sabiendo que el hombre no puede redimirse delante de Él bajo ningún concepto, ni ninguna forma, ninguna manera, entonces Él proveyó al Cristo y proveyó su sacrificio para salvarnos. Por eso es que mire, fuera de la obra del Cristo, hermano, no hay nada importante que hablar. Por eso es que la Escritura, en toda su integridad, nos habla del testimonio de Cristo y de la obra de Cristo. Usted encuentra al Cristo en la Escritura por todos lados. Nosotros ahorita estamos aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Ya pasamos el Cristo en el Éxodo, el Cristo en Levítico, el Cristo en Números, y vamos ahora con el Cristo en Deuteronomio, y vamos a seguir por todos los libros. ¿Y cuánto nos hemos tardado? Y yo les aseguro que si volvemos al Deuteronomio 1, nos sigue dando el Señor y vamos a seguir recibiendo del Señor. Por cierto, después vamos a regresar, cuando terminemos Deuteronomio, vamos a regresar a Génesis, porque Génesis no lo desarrollamos así, versículo por versículo o capítulo por capítulo. Amén. Y oiga, Génesis es una maravilla igual, ¿verdad? Entonces, dice, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. ¿Qué le parece a usted? Hay un montón de pastores, oigan, lo digo no con intención mala ni alegrando, pero hay un montón de pastores, predicadores, apóstoles, profetas, falsos, de todo eso, que ya tienen sentencia de muerte, según la palabra del Señor. Porque están hablando palabra que Dios no ha dicho. Dios no les ha mandado. Tengo palabra del Señor para usted. ¿Está seguro que es del Señor? Mire, solo decir eso. Pero son tan sinvergüenzas que por ganar dinero están engañando a la gente. Y le dicen, dice el Señor tal y tal cosa, y Dios no ha dicho nada, hermano. Dice el Señor que te viene una bendición. Dios no anda anunciando bendiciones materiales, hermano. Si el Señor no es un genio de ninguna lámpara, ¿verdad? El Señor no es un genio benefactor de nadie. El Señor no tiene que anunciarle, ya te viene tu bendición, ¿verdad? Ya te tengo preparado a tu marido o tu mujer. Y ya, Señor, ¿qué le interesa eso? Nos puede interesar a nosotros, ¿verdad? A cada uno, pues. Pero imagínense cómo se atreven a decir, dice el Señor. Ay, Dios mío, bendito. Ten misericordia. Tengo palabra de Dios para usted. El Señor te da esta palabra hoy. Toma, recíbala. Ay, sí, hombre. Ay, quédate con ella vos, ¿qué haces? Ay, que te lleva a vos solito el diablo. Pero hay gente, hermano, que por la ignorancia de la palabra y por la dureza de su corazón está clavado y está amarrado a ese tipo de personas. Y ahí tiene un montón de mentirosos, un montón de falsos profetas, entre comillas, profetas y profetizas, ¿verdad? Que ahí le andan dando garabato a la gente, ¿verdad? Y se hacen las que el Espíritu Santo las controla, ¿verdad? Y hablan cualquier cosa, ¿no? Espíritu de adivinación, puramente. Porque no le hablan del evangelio a nadie, le hablan solo de dinero.
Prepárate porque te va a venir una bendición de Estados Unidos. Del norte, no dicen de Estados Unidos, del norte. Y del norte puede ser México, puede ser Guatemala, ¿verdad? Pero entonces ahí se echan el carrellazo. Que viene una bendición del norte. ¿Por qué no dicen del sur también, verdad? Entonces, y la gente, eso le gusta. La gente tonta, la gente ciega, ahí está. Oye, qué tristeza. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que usted le habla y le da el evangelio a esa gente y creen que ellos están en lo correcto. Nosotros somos los perdidos. Que nosotros somos los equivocados. Es que usted no conoce a ese vaso. Cierto, ha de ser un porrón porque la vieja es bien gorda, ¿verdad? Pero vaso, yo no quiero comer los vasos. Ni tazas, ni platos, ni mucho menos. Son vasos que el Señor usa, que ellos no andan usando vasos usted. Los que usamos vasos somos nosotros. Usted no necesita ningún vaso. Pero ahí está la gente. Vamos a ir a la taza, vamos a ir a oír lo que dice la taza. No me interesa lo que diga ni la taza, ni el vaso, ni el porrón. ¿Verdad? Ni los porrones, no, hermano. Porque cuando la gente, hermano, se aparta del evangelio, a cualquier cosa le llaman palabra de Dios. Mire, bajo ese engaño del diablo, porque esa gente está siendo guiada por Satanás, se lo digo así, tristemente, pero no son de Dios. Bajo ese argumento, hermano, han hecho trastada y media. Han casado niñas de 15 años con viejos de 60. Para uno, porque alivianado, para lo que están viendo. Pero, ¿y eso qué tiene que ver Dios en eso, hermano? Puro pecado, hermano. A los viejitos ahí, todos apangados, ¿verdad? Como todos disimulados. Bueno, si el Señor dice, pues, hay que obedecer lo que dice la taza o el vaso, ¿verdad? O el profeta. Mentirosos, engañadores, hijos de Satanás, precisamente, hermano. Mire, fíjese que, óigame, parece duro que uno diga que son hijos de Satanás. Pero si el Señor lo dijo, yo no tengo otra opción para decir que no. Y le digo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Yo quisiera decirles hijos de su mamá, que son, pero son más hijos de su papá que el diablo. Porque se han apartado de la fe, hermana. Porque mire, le mandan a tomar agua de jarrones, agua sucia de jarrones de rosa. Le dan rosas ungidas. ¿Y eso a dónde usted lo encuentra? ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Dice el Señor que haga 10 vigilias, dice el Señor que haga 10 ayunos, ¿verdad? Y así tienen a la gente enganchada. ¿Y a dónde cree que va toda esta gente? Siguiendo a estos ciegos, al mismo hoyo donde van ellos, donde ya están, dice, el tal profeta morirá, ya tienen sentencia de muerte. Allá aquellos necios o necias que quieran seguir detrás de esas palabras de adivinación, de esos espíritus de adivinación. Porque hay que diferenciar, hermano. Los espíritus de adivinación existen. Son demonios. ¿Sí? Poseen a las personas y adivinan que adivinan. Le saben hasta el último detallito a cada quien. Y por eso es que la gente dice, Dios es de Dios, porque eso yo no se lo dije a nadie. ¿Y cómo la señora sabía? Pues sí, no es la señora, es el diablo que está dentro ahí ministrándole, ¿me entiendes? Porque Dios, óigame, a Dios no le interesa su vida, ni le interesa mi vida. Al Señor lo que le interesa es nuestra fe en el Hijo. La fe en su palabra, en su evangelio, en su eterno ungido en el Cristo y en su sacrificio redentor, es lo que nos da vida delante de Dios. Esa es la vida que le interesa al Señor. Lo que, hermanos, lo que corresponde a este mundo, dice el Señor, lo que ahora vivo en la carne, yo debo vivirlo en la fe del Hijo de Dios. No es cuestión que no le interese totalmente, me explico. Pero el Señor no está tan preocupado porque usted y yo tengamos casa o no tengamos casa, ¿sí? Me explico, todas esas cosas de que usted tenga marido o no tenga marido, ¿verdad?
que tenga carro o no tenga carro. Me estoy dando a entender, hermano. Todo lo que tiene que ver con las cosas de este mundo no se relaciona con Dios. Para los hijos, dice el Señor, son añadidos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces Él va a proveer lo que necesitamos. Y óigame bien esto, necesitamos. No lo que creemos que necesitamos. Ay, a mí me gustaría tener una casa en la playa. Yo quisiera un helicóptero, dice otro, ¿verdad? Así no me meto en esas trabazones de San Salvador, ¿verdad? Rapidito yo y aquí aterrizaría en el cerro, ¿verdad? Me voy a venir de rodada. ¿Me explico? Entonces, eso no son necesarias. A veces nosotros nos llenamos de ansiedad por cosas que no necesitamos. No las necesitamos. Pero ahí estamos, ¿me entiendes? ¿Va? Y hay gente que por eso, ay, aquí le tengo mi lista de petición al Señor, ¿verdad? Señor, un tractor, una moto, una lancha, un carro, una mansión. Amén. Ahora dice, el tal profeta morirá. Versículo 21, los versículos que leímos. Y si dijeres en tu corazón, ahí está el detalle. Aquí viene, hermanos, la manera en la que usted y yo podemos diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En ese montón de adivinadores que le estoy mencionando, que se disfrazan de profetas del Señor, ¿verdad? Usted encuentra un montón de falsedades y un montón de mentiras que rapidito se da cuenta lo que el parámetro que Dios da. Y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo distingo yo si eso que dice el tal profeta, porque es un tal profeta? No sabemos. El profeta de Dios, hermano, se confirma con el cumplimiento de lo que habla. Si alguien es profeta de Dios, da una palabra de parte de Dios, tiene que cumplirse al pie de la letra. Entonces dice usted, es el profeta de Dios. Y ese evangelio no lo va a dar. Amén. Amén, hermano. Ahora, mire, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Fácil, dijo el Señor. Si algún profeta dice, hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, no es de Dios. Jehová nunca habló. Ese hombre está presumiendo, esa mujer está presumiendo, está asumiendo que Dios le habló, pero Dios no habló. Dice, no tengas temor de él, no lo respetes como profeta. Pero hay gente que aunque esos profetas no le pegan, ¿verdad?, a las palabras de mentira que dicen, ellos le echan la culpa y le terminan diciendo, es que no se cumplió porque usted no creyó, hermano. Astuto el diablo, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Pero, no, hermano, hoy dígame, yo voy a hacer lo que usted me diga. Va. Cómprese una ropa de sal y tira alrededor de su casa. Y mire, cosas ya, eso son brujería, hermano, y eso ya no es cosa de Dios, hermano. Ya son actos a veces, mire, ponga una rosa por aquí, haga otra cosa por allá, tómese esto, hágalo. Esas ya son cuestiones meramente de ocultismo, muchas veces. Mire, hay esos mentirosos profetas que ponen unos cintos de colores, ¿verdad? Hay un cinto rojo, si no me equivoco, otro verde. Solo falta que le pongan ¿cuál es el mexicano, el otro color? No, un blanco porque parezca la bandera de México, ¿entiendes? Pero, ¿y de dónde han sacado eso? Revise usted todos los actos vudús, ¿verdad? Y esos de brujería, y ahí va a encontrar muchas similitudes en toda esta gente. Aún esas danzas que dicen que son de Dios, hermano, vaya a ver las danzas que hacen los africanos allá y que se las dedican a sus dioses paganos, demonios totalmente. O sea, por ejemplo, hay una tal danza del Kundalini. Y usted ve, y eso que lo mismo desde allá, aquí alrededor, bailando. Y aquí veo un montón de señoras o señores haciendo eso. Y dicen que es de Dios. No es de Dios, gente, abra los ojos y arrepiéntase y
crea en el Evangelio. Deseche esas palabras de mentira, vuélvase al Señor, porque si no, usted va a terminar con la misma condenación que de ese dichoso y ruin profeta o mujer que está, o profetiza mujer que está siguiendo. Amén. Ahora, entonces, en cuanto a esta palabra que nos dice que un profeta, si es de Dios, se va a cumplir, hermano, este es un patrón que está desde aquí, desde que Dios dio la ley hasta este tiempo. Ahora, óigame, por favor, ¿existen los profetas de Dios en este tiempo? Sí, hermano. Aunque, le voy a decir una cosa, aunque no son el gran montón, y aunque esas palabras de revelación que reciben estos profetas, los reciben en situaciones bien específicas de parte de Dios. O sea, no es cuestión de que todos los días hay una nueva profecía, ¿entiendes? O una revelación de Dios, porque la profecía en este contexto es, hermano, un acontecimiento que ha de suceder y que es anunciado por el profeta. Amén. Pero dice, tiene que cumplirse. Amén. La característica tiene que cumplirse. Ahora, Dios tiene profetas aún. Amén. Pero no ese es el propósito de Dios. Hablar por los profetas. Dice que nos habla por el Hijo. O sea, esa obra de Dios revelando puede darse, pero va a ser bien escaso. Porque profetas como tales, que Dios levante como profetas, dice la Escritura, miren, Mateo 11:13, veamos por favor. Dios 11:13. Mire lo que dice el Señor acerca de los profetas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, profetas como tales, con llamado así como en el Antiguo Testamento, y que reciban la palabra de Dios y que traigan algo nuevo, hasta Juan ya no hay. O sea, que todo ese montón de mentirosos que están hablando de nueva unción, de nueva revelación, son mentirosos y no son de Dios, son del diablo. Se lo claro. Amén. Porque los verdaderos profetas ya en la revelación y en la consumación de la obra del Cristo somos usted y yo. ¿Está conmigo? Los profetas de Dios somos aquellos que transmitimos y damos testimonio del Evangelio del Cristo, de la persona del Cristo y de la palabra del Cristo. Entonces, si nosotros no entendemos eso, hermano, podemos caer en el error que muchas personas han caído y que piensan que porque ya son cristianos pueden agarrar la Biblia y empezar a hablar de cualquier cosa. Paciencia, cuidado. Para lo único que hemos sido levantados por Dios y llamados, ¿sí?, y salvos, es para dar testimonio. El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No digo, vayan y prediquen cualquier cosa. Vayan y hagan relajo, ¿verdad? Vayan y hagan negocio con mi palabra y háganse ricos. No. Y mire, hay un montón de falsos. En Estados Unidos hay unos pastores que viven, son millonarios. Y se han hecho millonarios a costa de la gente y a costa de una palabra que no es el Evangelio que han predicado toda la vida. ¿Pero por qué? Porque los millones de gente lo siguen. ¿Y por qué les ministran lo que quieren oír? Y mire, y ahí está el dinerito de por medio. Tienen aviones, tienen grandes mansiones, tienen un montón de carros, y ese es el propósito de Dios. Que la gente aquí se haga millonaria. Que los pastores, que mire un individuo ahí tan falso es, que le dice al Señor, supuestamente, ¿verdad?, según él está hablando de Dios y Dios le va a oír. Señor, le dice, los impíos, ¿por qué tienen tanto dinero? ¿Y dónde están mis millones? Yo quiero mis millones, yo te sirvo. Ay, le va a servir de carbón encendido al Señor porque lo va a chicharrar en el infierno. Pero la gente llega a ese nivel. Entonces, hermanos, los verdaderos profetas de Dios están hasta Juan. Él es el último
profeta que cumple aquella profecía que dice: vos que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad senda derecha para sus pies. Amén. El anuncio, ¿qué es lo que anunció Juan? Pues, ¿qué es lo que anunció Juan? Cristo. Por eso es que ese profeta se constituye en el cierre de los profetas del Antiguo Testamento. Porque hasta ahí, él es como el puente. Este es el Cristo. Revelado el Cristo. Entonces digo, me hago a un lado. Es necesario que Él crezca y que yo me desaparezca. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque el profeta verdadero es el Cristo. Es el Cristo. Y porque ahora digo, Señor, ese profeta ya vino, entonces ya ustedes no tienen que andar oyendo a otro, ni a otro. Oigan a este profeta. Y si no lo oyen a él, se los va a llevar el diablo y yo los voy a juzgar, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de dar el testimonio de Cristo, porque la gente está bajo juicio si no oye del Cristo y si no crea sus palabras. Amén. Entonces, mis amados, ahora, en la época de la gracia, que es ya venido el Cristo, y en la revelación del Evangelio, en la consumación de la obra de Cristo, entonces surge lo que se conoce como la iglesia del Cristo. Amén. Lo que Él confirmó en Mateo 16, creo que 16, ¿verdad? Y le dice a Pedro el Señor, después que Pedro recibe la revelación de Dios, Él pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Antes le había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, Jeremías, Juan el Bautista, algunos de los profetas. Del profeta el Señor no pasaba. Ahora yo, ¿quién soy para ustedes? Y entonces aquellos le quedan, no hallaban qué decir. Pero vino la revelación del Padre a Pedrito. ¿Sí? Y Pedro se para o alza la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire qué triste, ¿verdad? Porque ahí viene la astucia del diablo y ya meten ahí como que cuando el Señor le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero le estaba hablando en un sentido figurado. Pedro es Petros, la palabra griega Petros, el nombre que significa una piedra pequeña. Un tetunte, pues. Una piedrita. Ese es Petros. Pero si usted y yo revisamos el griego original de esos versículos, dice: yo te digo que tú eres Petros, tú eres una piedrita, tú eres insignificante. Te aclaro que no sos vos el importante, o sea, que Dios te lo haya revelado no quiere decir que vos sos la mamá de Tarzán. ¿Se entiende eso? Eso le quiso decir el Señor. Pero sobre esta Petra, es que la Petra no es Pedro. La Petra es la roca es Cristo. La roca es la revelación de Jesús como el Cristo, que Dios le acababa de dar ahí. Esta roca, esta revelación que ha recibido, que yo soy el Cristo, que yo soy la roca, ¿verdad? Dice, esta revelación, dice el Señor, sobre esta revelación, sobre este fundamento, esta roca, que soy yo, no un papa, yo, no pastores, yo, no profetas, no apóstoles, no hombre o alguno. Yo, dice el Señor, edificaré mi eclesía, mi congregación. Eso es eclesía. ¿Sí? La congregación de los santos está constituida, la iglesia del Cristo está constituida por todos aquellos alrededor del mundo que han oído el mensaje del Evangelio, han oído el testimonio de Cristo y han creído y permanecen creyendo y dando testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y viven para esa fe y van y dan su vida por esa fe. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la eclesía, esa es la verdadera iglesia del Cristo, no una denominación, no una religión determinada. Que Pedro es el primer papa. Quiero saber de dónde, hermano. Y eso de papa, imagínense que esa palabra también
lo toman de padre. ¿Sí? De latín, papa, padre. Imagínense, abrogando todavía la condición de padre. Todavía más extraviado. Entonces, no, mis amados. Por eso es que, dice el Señor, mi iglesia, ¿cuándo surge la iglesia? Con la revelación de Jesús como Cristo. Y esa revelación viene de Dios para todos aquellos que oyen el testimonio de Jesús como Cristo y creen. Pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Pero esa iglesia, hay un misterio glorioso, precioso, hermano, de la iglesia y el Cristo, que está simbolizado en el matrimonio. Fíjense. Allá cuando Dios constituyó a Adán y a Eva, ese primer Adán es una figura del Cristo y Eva es una figura de la iglesia del Cristo. Miren qué precioso. ¿Y cómo dijo Dios acerca de Adán y Eva? Ya no son dos, son uno. Cuando usted y yo, el Señor nos llama a iglesia y nos considera su iglesia, está hablando de su esposa. Y que nosotros, mediante la fe en Él, mediante la revelación del Cristo en nosotros, nos hace parte de Él. Dice la Escritura que somos su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Qué precioso, ¿verdad? Y qué bendición tan grande saber que nosotros somos parte del cuerpo del Cristo. Amén. Entonces, ese cuerpo está formado por distintos miembros, dice el apóstol Pablo. Y cada miembro del cuerpo se sabe que tiene funciones diferentes. Por eso están los ministerios de la iglesia, que son 5. Y estos ministerios tienen como propósito edificar el cuerpo de Cristo. La edificación significa ser afirmados en la fe del Cristo, en la fe del Evangelio. Crecer en el conocimiento de Cristo, eso es ser edificado como iglesia de Cristo. Si alguien se dice que cree que Jesús es el Cristo y no es instruido en el conocimiento del Cristo, hermano, no ha creído. Él presume, como dice allá, ¿verdad? El que tenga la presunción, tiene la presunción de que es hijo de Dios y que ha creído, pero en realidad no ha creído. Porque, oigan, el que es de Dios tiene la necesidad de ser instruido en el conocimiento del Cristo. Porque ese conocimiento del Cristo es el que nos va formando al Cristo en nosotros. Para que todos lleguemos, dice, a la estatura de la plenitud del Cristo. Y hasta que el Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué le parece? Entonces, esto es un proceso, hermano. Yo no puedo decir, yo ya creí en el Evangelio, yo ya no necesito ir mucho a la iglesia. Ya entendí yo la palabra de Dios. Es más, a mí no me gusta ir los miércoles porque me aburren. El pastor va repitiendo lo mismo. Si a usted le parece. Necesitamos la instrucción, hermano. Porque el que nos está edificando a usted y a mí es el Cristo por medio de su palabra. Entonces, si usted esta palabra no la está recibiendo, entonces usted no se está edificando, entonces usted no es la iglesia del Cristo. Si a usted no le interesa oír la palabra y recibir y crecer en el conocimiento del Cristo, usted no es iglesia, perdónenme. Y yo con todo el dolor de mi corazón se lo digo. Si usted prefiere venir o ir por allá a cultos de oración o de milagro, en vez de venir a recibir la instrucción del Señor, usted no es iglesia, perdónenme. Usted no ha creído verdaderamente que Jesús es el Cristo. Y si lo ha hecho, se ha extraviado. Que el diablo lo tiene bien enmarañado por allá. Entonces, por eso, hermanos, es que el Señor dijo, sobre este fundamento, sobre esta petra, sobre la fe de creer que Jesús es Cristo, es que somos edificados. Entonces aquí estamos siendo edificados ¿en qué? En la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y el Cristo nos está siendo revelado cada vez y nosotros estamos siendo transformados en
en la imagen del Cristo, dice, ¿verdad? Por medio de esta edificación. ¿Qué más le puedo decir, hermano? Anhelemos realmente y que nuestro espíritu desee, como dijo el apóstol Pablo, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Porque hay palabra, hermano, que usted lo váyase a cualquier otro lado, hermano, y lo que va a oír es palabra adulterada. Se la disfrazan bien bonito, pero le están adulterando el evangelio y no le están predicando a Jesús como el Cristo, y eso es muerte, hermano. Amén, mis amados. Ahora, llegamos hasta ahí porque lo siguiente que vamos a revisar en la próxima reunión es las instrucciones que Dios da y las declaraciones que da para lo que corresponde a los dones. Miren, por favor, porque eso ya son los dones del Espíritu Santo que Él reparte a su iglesia. Entre esos dones está el don de profecía, que, como le digo, se confunde y la gente lo ha confundido con los espíritus de adivinación, porque piensan que profetizar es decir cualquier cosa que va a pasar, aunque sea algo que no tenga que ver con el evangelio. No, el verdadero profeta de Dios da testimonio de Cristo. Y si hay una palabra que recibe, es en relación con la iglesia. Alineado. ¿Sí? Al propósito de la iglesia de Cristo, no propósitos personales. Dice el Señor que te van a hacer pelo. No, el Señor no le interesa si yo soy pelón o si soy peludo. ¿Entiendes? Dice el Señor que te va a dar dientes de oro. Imagínese usted, hace muchos años vino un señor que decía que Dios le hacía relleno y le ponía dientes nuevos y todo. Eso no es de Dios, hermano, perdone. ¿Ah? Porque a Dios no le interesa si tenemos o no tenemos dientes. ¿De qué le sirve al hombre tener todos los dientes y perder su alma? Estoy parafraseando, ¿verdad? Si gana todo el mundo, ¿verdad? Así que, mis amados, los espero el próximo miércoles, si el Señor nos da vida, para que podamos venir a seguir recibiendo la instrucción sobre este tema precioso del profeta de Dios, el Cristo, ¿verdad? Y que ahora, como iglesia del Cristo, nosotros tenemos esa tarea, esa encomienda de parte del Señor. Amén, mis amados. Así que pongámonos en pie, oramos para dar gracias y los espero Dios mediante para seguir meditando sobre este tema. No le digo si es el último porque yo pensé que este era el último, pero ya el Señor no quiso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sigue ministrando y es necesario que sigamos siendo ministrados sobre esto. Oramos con el rostro inclinado, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Tú eres Dios sobre todo y solo tú eres digno de adoración, de suprema alabanza. Señor, gracias, porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para con Dios. Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y hemos sido constituidos sacerdotes tuyos, ministros de tu evangelio, para testificar, para vivir dando testimonio de que tú eres el Cristo. Permítenos, Señor, que no nos apartemos, por favor, guárdanos de apartarnos, Dios, de esta fe preciosa de tu eterno evangelio y de esta misión sagrada y preciosa que nos has encomendado de predicar tu evangelio. Por favor, ayúdanos, Señor, a no ser engañados por desconocimiento de la Escritura, a que el engaño del diablo lo podamos identificar, Señor, por medio de lo que tu palabra nos revela. Bendito Dios, ayúdanos a crecer como tu iglesia y ser edificados por ti directamente, por tu Espíritu Santo, por medio de tu santa palabra. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso.